Capítulo 10. Bloqueo de las noches. Naruto vio como el topo Oyou se abría paso a través del subterráneo de las noches, con una sonrisa rabiosa en su rostro mientras seguía conduciendo como esclavo al abusado Oyou. Fuermos se arrastraba justo detrás de él y el topo. No había dicho nada desde que escaparon de la arena y parecía seguirlo en silencio con una expresión ilegible en su rostro. Estaba siendo un enigma, eso era seguro. Antes de todo esto, antes de la arena, siempre le gustaba hablar. Incluso cuando estaban atrapados en esa prisión, Naruto pasó gran parte de su tiempo hablando con Fuermos. Pero ahora, no había nada. El topo se desaceleró un poco, lo que provocó que Naruto hundiera sus garras en la espalda de su rehén para obligarlo a acabar más rápido. El topo Oyou gruñó, cualquier resistencia o comentario sarcástico conduciría a constantes garras en la espalda. Su única posibilidad de sobrevivir era desenterrar a estos bastardos y degollarlos rápidamente tan pronto como salieran a la superficie. Aún anhelaba terminar la pelea, acabar con ese zorro Oyou en nombre de las noches. Qué estúpido de su parte, se dio cuenta. El zorro era ahora un adjuchas, y la única forma en que podía esperar matarlo era atraparlo con la guardia baja. Entonces, el topo Oyou continuó cavando su camino hacia afuera, esparciendo terrones de arena y tierra en un patrón esporádico. La tierra se dividió cuando el grupo de 3 llegó a la superficie, y un agujero desordenado destinado a acomodar los 3 Oyous apareció como un pequeño punto en el paisaje de las noches. El topo Oyou salió primero, colapsando en el suelo por el agotamiento. Había estado cavando durante casi 5 horas seguidas, y ese conductor esclavo de un Oyou lo había trabajado hasta el agotamiento. Naruto apareció inmediatamente detrás de él, usando sus afiladas garras para salir del agujero. Al mirar a su alrededor, notó que habían salido a la superficie en un área amplia y particularmente plana. Grandes pilares carmesí se elevaban cientos de pies sobre el paisaje, elevándose sobre sus minúsculos marcos como un dios poderoso listo para invocar el juicio sobre ellos. Había un edificio derrumbado a cierta distancia, pero el resto del área alrededor parecía ser nada más que arena. El cielo nocturno de Hueco Mundo se cernía sobre ellos. El cielo artificial que se colocaría aquí en años posteriores aún no existía. El topo Oyou lo estaba mirando intensamente, pero Naruto lo ignoró mientras ayudaba a Fuermos a salir del agujero. El insecto Oyou soltó un gruñido de reconocimiento, pero por lo demás no dijo nada. Fuermos soltó sus garras tan pronto como salió, y luego comenzó a cepillar la arena que cubría su cuerpo. ¿Estás bien?, preguntó Naruto. El topo todavía lo estaba mirando. Ese sí, dijo Fuermos en voz baja, volviendo los ojos a la derecha para mirar al suelo. El topo Oyou comenzó a crujir. Bien. Pero, no podemos quedarnos aquí para siempre. Todas las noches seguramente nos estará buscando considerando que ataqué a su precioso rey. Afortunadamente, parece que no hay guardias o soldados alrededor que obstaculicen nuestro progreso, todavía no estoy fuera de peligro. Fuermos asintió y decidió hablar por primera vez para preservar su vida. Así es, y no tenemos idea de nuestra ubicación dentro de las noches. Podría tomar horas o incluso días para llegar a una de las puertas de aquí, y por el momento somos presa fácil. Para salir, tendremos que evitar cualquier congregación grande de Oyous. Pero también hay centinelas colocados en muchos puntos alrededor de las noches. Incluso si evitamos las áreas densamente pobladas, las posibilidades de que nos encuentren son muy altas. Naruto frunció el ceño, permitiendo que su lado racional pensara por una vez. Pero, no pensaría por mucho tiempo porque escuchó el silbido del topo Oyou tratando de escabullirse hacia él con sus garras listas. Naruto ignoró al topo Oyou, en su lugar centró toda su atención en su compañero frente a él. Ni siquiera se inmutó cuando el topo intentó enterrar sus afiladas garras en el interior de la vena yugular de Naruto. Se prueba la palabra clave aquí. El topo Oyou intentó hundir sus garras en la garganta de Naruto, pero se detuvieron cuando las garras golpearon el duro exterior de la armadura corporal de Naruto y no penetraron la piel del Oyou. Las chispas volaron y el topo Oyou rugió de dolor cuando sus preciosas garras se partieron por la mitad tan fácilmente como un frágil trozo de madera flotante. El topo recuperó su pata derecha, ocultándola para que no se lastimara aún más.
Naruto finalmente parpadeó, antes de que su rostro se dividiera en una sonrisa, y luego finalmente en una risa estridente y grosera. Caminó lentamente hacia donde estaba sentado el Topo Joe, ignorando la mirada interrogante de Fuermos. Antes de que el Topo Joe pudiera reaccionar, Naruto ya había recogido a la indefensa criatura. Sosteniéndolo con el brazo extendido durante aproximadamente un segundo, golpeó al pobre Oroou contra la tierra, creando un cráter en miniatura mientras lo hacía. El Topo Oroou sintió que se le partían las costillas, y la sangre le subió a la garganta hasta que no pudo soportarlo más y tosió. ¿Fue realmente inútil todo este tiempo? Realmente no podía matar al zorro Oroou ahora que era un adjuchas, ¿verdad? ¿Satisfecho? Solo tenías que ir y probar suerte contra algo que no pudiste vencer. Y mira dónde estás ahora, arrastrándote en la tierra por unas garras que perdiste con solo atacarme. Incluso antes de esto no podías coincidir conmigo, entonces, ¿qué te hizo pensar que podrías ahora? Terminado su discurso, Naruto recogió al Oroou Topo una vez más, clavó sus garras en los brazos del Oroou y, con cuidadosa precisión, se aseguró de que su víctima sufriera tanto dolor como fuera posible. Fuermos no pudo mirar esto. No podía mirar lo más cercano que tenía a un amigo y verlo hacer esto. No había tenido amigos durante esos días, y después de pasar tanto tiempo con Naruto, estaba a punto de ver sus esperanzas y sueños aplastados bajo la insoportable verdad. Se maldijo a sí mismo, sabía que era más un humano que un Oroou. Pero, por mucho que maldijera sus propias emociones patéticas, maldijo al mundo que lo rodeaba más que nada. ¿Por qué le permitiría ser un ser tan compasivo e idealista cuando era tan desventajoso serlo? Finalmente cerró los ojos después de escuchar un grito grueso del Topo Joe, seguido de más risas. Los abrió después de que los gritos se calmaron y, sin gran sorpresa, nada más que una intensa brutalidad aguardaba su visión. No sabía cómo Naruto podía tener un desprecio tan flagrante por su propia especie. Sin embargo, Fuermos supuso que podría volver a culpar a sus propias expectativas tontas. Por supuesto que era capaz de algo así. Naruto había usado los picos de sus hombros de una manera en la que no creía que el zorro Oroou fuera capaz de pensar. Todo el cuerpo del Topo Oroou colgaba del hombro derecho de Naruto, colgando como un muñeco de trapo inerte hasta los pies de Naruto, donde un charco rojo de sangre pintaba la arena. Empalamiento, eso es lo que fue. La espiga del hombro de Naruto había aparecido en el otro extremo, a través de la parte trasera del topo, mientras que Oroou, que apenas respiraba, se había deslizado por la espiga para golpear el cuerpo de Naruto. Esto, a su vez, provocó más picos en el torso de los Orous. Afortunadamente, la vida de Fuermos como Oroou y las atrocidades que había visto lo adormecieron al dolor, por lo que evitó vomitar al verlo o incluso enfurecerse por ello. Pero, cuando vio al pequeño Topo Oroou empalado por las púas de su amigo, aferrándose horriblemente a la vida mientras sufría una agonía extrema, supo que no podía negarlo más. Una parte de él todavía deseaba que fuera cierto, pero la sensación furtiva de que este pequeño zorro Oroou sería el salvador de su especie estaba completamente equivocada. ¡Qué tonto fue! Fue una simple corazonada en primer lugar, e incluso con la decisión que nunca había visto en otro Oroou, Naruto no salvaría a nadie. En todo caso, llevaría a Hueco Mundo a la ruina. Tenía que ser detenido. Naruto no le estaba prestando atención. Estaba demasiado ocupado disfrutando del dolor del Topo Oroou. Ni siquiera escuchó el susurro de la arena cuando se levantó. Pero sabía que ya era demasiado tarde para salvar al desafortunado Oroou. Había dudado demasiado, y tan pronto como la luciérnaga Adjuchas estuvo completamente de pie, Naruto finalmente se aburrió de su víctima y rápidamente le cortó la garganta sin pensarlo dos veces. Naruto luego empujó su hombro derecho hacia afuera, y con un repugnante sonido de desgarro, el cadáver del Topo Oroou fue liberado de su cruel clavo de empalamiento y fue lanzado hacia adelante a una distancia. Fue entonces cuando Fuermos atacó, y Naruto nunca lo esperó. El insecto Oroou era rápido y su motivación parecía no hacer más que aumentar su velocidad y fuerza. Su cruel pinza curva alcanzó a Naruto directamente en la mejilla, y Naruto fue enviado volando hacia atrás en la tierra, un pequeño corte presente donde Fuermos lo había golpeado. Fuermos esperaron a que se levantaran las Adjuchas.
El área estaba en silencio, y Fuermos se quedó allí mirando al frente, como una estatua de piedra, su mirada dolorida esperando pacientemente la refutación de Naruto. Lo sabía ahora mismo. Que esta no sería una pelea fácil. ¿Qué están haciendo Fuermos? Preguntó Naruto lacónicamente, su voz creando una tensión sofocante en el aire. Había rabia, había una profunda tristeza. Había una gran confusión, pero no había rastro del Naruto psicóticamente feliz que había estado viajando con él los últimos 3 años. Fuermos no podía decir si eso era algo bueno o malo. La voz de Lojou, Fuermos no sabía por qué no la había notado antes. Cada palabra que dijo estaba teñida de ira y odio, años y años de confusión emocional derramándose sobre el monstruo que estaba frente a él ahora. La hoyoificación debe haber sido el detonante para que él se convirtiera en esto, había demasiado odio, demasiada rabia, para que existiera solo por su vida como Hoyou. Pero, Fuermos no sabía si se lo estaba imaginando o no, pero pensó que podía haber una pizca de cariño, de compasión, en lo profundo de la existencia de Naruto. Incluso si ese fuera el caso, su odio se lo estaba tragando por completo. La mirada de Lojou ya no era amistosa, ya no era amistosa. Fue pura hostilidad. Como el Lojou puede romper sus amistades y vínculos anteriores en una fracción de segundo. Fuermos no respondió y optó por no hacer más que mirar en dirección a Naruto. ¿Tienes algún problema conmigo, Fuermos? ¿Todo ese wonton matando a tu cabeza? Preguntó Naruto. Incluso cuando estaba enojado, siempre encontraba la manera de burlarse de alguien. Aunque esta vez, no fue ni una broma ni una alegría. Fue grave. Fuermos seguía sin decir nada, pero estaba furioso por dentro. Llevó sus tenazas al frente y sus partes bioluminiscentes brillaron aún más. Fue bueno que se defendiera, porque Naruto ya había desaparecido de su lugar y había reaparecido adyacente a las otras adjuchas. Extendió más las garras, pero Fuermos estaba listo. Agarró cada una de las patas delanteras de Naruto con sus pinzas, y los dos se quedaron allí en una forma de tira y afloja. Naruto echó las patas hacia atrás y, usando un cuidadoso equilibrio en una de sus patas traseras, giró las 9 colas en un movimiento circular. Esto puede parecer ridículo e ineficaz al principio, pero la robusta armadura que cubría completamente las colas logró golpear al oponente. Fuermos fue golpeado varias veces con los apéndices voladores, y la armadura dura con la que estaba siendo golpeado logró sacar algo de sangre. Fuermos logró apartar las colas ofensivas, pero Naruto pronto tomó represalias usando su cola de vanguardia para poner a Fuermos en un estrangulamiento. Se quedó allí en silencio durante un rato, asegurándose de que su ataque de estrangulamiento comenzara a surtir efecto. Todavía estoy esperando mi respuesta, Fuermos. ¿Qué problema tienes conmigo? ¿Es el asesinato? ¿O es algo completamente diferente? Preguntó Naruto. Aflojó el agarre de su cola en el cuello de Fuermos, antes de llevarlo hacia atrás completamente para unirse a la espiral de colas. Fuermos tropezó un poco, inclinándose para recuperar el aliento. Nunca dejó de mirar a Naruto, su enojo por él solo aumentó después del asalto de Naruto. ¿Sabes por qué me uní a ti en primer lugar, Naruto? Preguntó retóricamente. Naruto tuvo la decencia de parecer un poco confundido, preguntándose por qué Fuermos comenzaría su explicación con otra pregunta. Miró hacia la luna de Hueco Mundo, la única cosa universal capaz de calmar a todos los Hoyous. Me uní a ti, porque en el momento en que te vi, creí que traerías una mejora universal a todos los Hoyous. Esa rápida decisión junto con una visión dogmática contra los Shinigami es exactamente lo que necesitamos para vencerlos. Al menos, esperaba que te convirtieras en el asesor personal de Baragan e influyeras en sus acciones en el mundo de Hueco Mundo. Yo, nunca pensé que Baragan fuera tan exaltado. Naruto se burló, luciendo completamente disgustado con el discurso de Fuermos. Su postura era rígida, sus ojos fríos y, con irritación, esperaba que Fuermos continuara. Pero, ahora veo que todo lo que alguna vez fue una esperanza ciega. Una corazonada, y nada más. Ahora puedo ver que estaba siendo un tonto. Puedo ver ahora, lo negro que es tu corazón removido. Todos los asesinatos, toda la brutalidad, todos los actos atroces, son la razón por la que he decidido detenerte aquí. No serás el salvador de nuestra raza. Serás nuestra destrucción si se te permite vagar libremente.
El mundo estaba casi en silencio, y solo el ligero viento que volcaba la arena hacía eco en las noches. Luego, mientras Fuermos miraba a Naruto hacia abajo, hubo un leve ruido de aplausos. Los aplausos se intensificaron, luego se escuchó el sonido de una risa fría y cruel resonando en el aire. ¡Qué discurso tan brillante, Fuermos! Pero me temo que tu repugnante idealismo me lo arruinó. Tú, entre todas las personas, me estás diciendo que todos los asesinatos que he cometido son malos. Eres un Oyou, y no tengo derecho a sostener ningún moralismo o idealismo. Mirándote ahora, eres más adecuado para ser un Shinigami, a pesar de lo mucho que pareces odiarlos. Así que guárdate tonterías como esa para los Shinigami, idiota. Fuermos pareció muy ofendido cuando sus creencias fueron puestas en duda. Estaba a punto de replicar, pero Naruto ya estaba acortando distancias y atacándolos. Los adjuchas bloquearon las dos patas delanteras de Naruto una vez más. Te encontrarás en una minoría aquí en Hueco Mundo, Fuermos. Parte de una minoría de esos jodidos Oyous moralistas de mierda que rara vez habitan esta tierra. Tratar de purgar Hueco Mundo de esos Oyous y crear una sociedad mejor es algo que está cerca, imposible. Fuermos parecía preocupado cuando Naruto comenzó a adelantarlo. El insecto casi intentó soltar las garras y esquivar, pero los otros adjuchas no estaban dispuestos a permitir que eso sucediera. Usando su agilidad superior, el Oyou volteó hacia el cielo usando sus patas traseras, de modo que sus colas y patas traseras miraran hacia el cielo. Usando el impulso que había acumulado, el Oyou agarró las tenazas con las patas y, mientras caía, volteó a Fuermos por encima de su cabeza para estrellarse contra el suelo. El incómodo ataque valió la pena, ya que la fuerza estaba contra Fuermos, y de hecho se estrelló contra el suelo. Naruto, por otro lado, había aterrizado de pie con bastante facilidad. Fuermos gruñó cuando golpeó el suelo, incluso si la arena detuvo un poco su caída. Naruto miró hacia atrás y sonrió cuando Fuermos se puso de pie. Parecía disgustado, y el material verde en su espalda brillaba más ahora. Naruto mostró sus dientes dentados, antes de abrir sus fauces. Su firma cero naranja se formó en el interior. Fuermos observó la bola de luz con cautela, con cuidado pero sin parecer demasiado preocupado. Es demasiado rápido para mí como para atraparlo en el combate cuerpo a cuerpo. La única forma de ganar es usar mis habilidades con cuidado y confiar en el pensamiento rápido. Me pregunto, ¿hay algo por aquí que pueda usar? Para mi ventaja, es una llanura muy abierta, por lo que los recursos y el sigilo están fuera de discusión. Su voluntad y fuerza son demasiado grandes para que las manipule con mi luz, pero al menos vale la pena intentarlo. La luz verde brillaba con más fuerza. El cero a quemarropa fue disparado desde la boca de Naruto, pero Fuermos dio un paso hacia la izquierda para evitarlo. El mismo Naruto pareció predecir esto, y desapareció en un instante para reaparecer cerca de su oponente. Los ojos de Fuermos se abrieron como platos. Maldita sea, parece que descubrió cómo usar sonido. No tengo tiempo para, un empujón con la mano derecha de Naruto pasó por su cabeza, pero Fuermos logró bloquearlo con un golpe de su mano. Fuermos tropezó hacia atrás, pero Naruto se mantuvo firme para presionar más el ataque. Fingió otro golpe de garras, que Fuermos trató de proteger por impulso. No se dio cuenta de su error hasta que fue demasiado tarde. Naruto sacó su brazo derecho rápidamente, luego colocó sus dos patas delanteras en una formación de copa. Antes de que Fuermos pudiera reaccionar más, ya se había formado un cero en la grieta de las patas de Naruto. Fuermos cargó su propio cero, que era el verde claro de los cristales que cubrían su cuerpo. Los dos rayos de luz se golpearon entre sí después de dispararse, ninguno de ellos pudo ganar terreno entre sí. De hecho, comenzaron a fusionarse en un punto, pero después de unos segundos, Fuermos se vio obligado a retirarse cuando el rayo lo abrumó. Naruto todavía estaba en guardia cuando la luz se disipó. De hecho, Fuermos estaba a unos 6 metros de él en este punto y todavía estaba vivo y coleando, a pesar de todas las quemaduras graves que cubrían su cuerpo. Estaba agachado en el suelo, tosiendo sangre y humo. Incluso entonces, la bioluminiscencia verde no se había disipado en absoluto, ni parecía que Fuermos estuviera dispuesto a rendirse. La luciérnaga luchó por ponerse de pie temblorosa.
No volvió a decir nada, y solo volvió a ensanchar las tenachas, cuando Naruto pareció venir para otro ataque. Miró la bioluminiscencia verde en su brazo, antes de que cambiara rápidamente a una luz gris brumosa. Influencia, murmuró, y un brillante destello de luz verde cegó al Oroou que se aproximaba. Desconcierto. Naruto retrocedió, cegado por un corto tiempo. Poco antes, estaba atacando con la plena intención de empujar su brazo con púas directamente a través del abdomen de Fuermo. Cuando se detuvo, su mente se entumeció. Casi como si estuviera aturdido. El mundo se quedó en silencio y no pudo oír nada más que un leve zumbido en sus oídos. Y luego, sucedió. Había una voz débil en lo profundo de su mente. Pinchando, pellizcando. Intentando que hiciera una determinada cosa. Le decía que era Fuermos y que debía atacarse a sí mismo. Sabía que tal cosa era ridícula y, a pesar de esa idea, su mente confusa parecía creerlo. Su brazo se levantaba contra su voluntad. Estaba luchando, pero de hecho estaba subiendo. Una vez completamente estirado hacia afuera, Naruto le lanzó una mirada en blanco a través de los ojos entrecerrados. La gravedad ya no estaba en su contra, por lo que sería mucho más fácil ser manipulado. Su mente le estaba diciendo que empujara hacia atrás, y lo hizo. Las púas que estaban presentes en su brazo penetraron a través de la armadura huesuda y roja de su cuerpo y le produjeron una dolorosa herida en el estómago. El dolor hizo que Naruto volviera a sus sentidos, y jadeó y tosió sangre. Arrancó las púas de su cuerpo, antes de mirar las armas cubiertas de sangre. Había 4 grandes agujeros en todo su abdomen, justo donde habían penetrado las púas. Él miró a su alrededor. Fuermos se había ido. ¿Dónde podría? Dejó de pensar cuando vio una gran sombra descendiendo sobre él desde atrás. Una onda de choque explotó cuando la pinza se encontró con una garra. Un ataque aéreo furtivo desde atrás. Fuermos se estaba volviendo cada vez más difícil de luchar. Se preparó para otro ataque ligero y no se decepcionó cuando la luz de Fuermos cambió a verde. Influencia, dijo Fuermos de nuevo, mientras la luz verde parpadeaba de nuevo. Naruto se tensó, cerrando los ojos en un intento por evitar la luz mortal. Abrió los ojos cuando sintió que Fuermos le quitaba la pinza de la garra. ¡Oh, mierda! Un ataque de finta. Pensó. Naruto jadeó y voló hacia atrás cuando una poderosa patada lo golpeó directamente en las costillas. Patinó a través de la arena, la sustancia sucia y la fricción causaron más problemas para el ya herido Oroou. Se puso de pie, pero Fuermos ya estaba en camino. Parece que mi influencia está funcionando al menos un poco. Logré confundirlo con la luz gris, pero me costó un poco de esfuerzo. Si fortalece su fuerza de voluntad, estaré en apuros para poder manipularlo. Todos los colores de mi luz inducen cierto efecto en la mente de un individuo, pero cualquiera con pensamiento consciente puede deshacerse de él fácilmente. Por ahora, intentaré, influencia. La luz cambió a amarilla. Apacigua. La luz amarilla golpeó a Naruto de lleno esta vez, y no tuvo oportunidad de cerrar los ojos y evitar el ataque. Cuando la luz disminuyó, Naruto no sintió ningún cambio, a diferencia de lo que había sucedido la última vez. No hubo una voz insistente, ni adormecimiento de la mente. Se sacudió para probarlo, antes de reír repentinamente y luego reaparecer al lado de Fuermos nuevamente. Tu pequeño truco no funcionó conmigo, Fuermos. Eso te costará mucho. Chilló, mientras agitaba su cola para atacar. Él se detuvo. En el último momento. No sabía por qué, pero tan pronto como el apéndice atacante estaba a punto de golpear a Fuermos, su mente le decía que no podía seguir adelante. Se quedó paralizado en medio del ataque, pero cuando miró la cara de Fuermos, sabía que el truco había funcionado después de todo. Y ahora para rematarte con, Fuermos cambió su luz a púrpura. Influencia. Parálisis. Los ojos de Naruto se dilatan cuando la luz púrpura lo inunda. Su mente le gritaba a su cuerpo que se moviera, pero no respondía. La totalidad de su ser se detuvo, solo leves temblores visibles para el ojo entrenado. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando un escape en vano. Notó que la luz de Fuermos se había puesto roja después del hecho. Influencia. Ataque rojo mortal. La única luz de ataque de Fuermos avanzó y empaló a Naruto directamente a través del pulmón derecho en una línea estrecha de luz roja sangre similar a un láser.
El zorro Oyou gruñó de dolor y se derrumbó pesadamente en el suelo, la sangre fluía rápidamente de su herida. Fuermos parecía frustrado. Naruto había salido de su parálisis en el último segundo y se movió para evitar que el ataque fuera fatal. Fue aún peor debido a su burla. Esa estúpida luz nunca podría retenerme por mucho tiempo, idiota. Y el ataque de la luz roja fue tan dañino como una picadura de abeja, gruñó Naruto, mintiendo entre dientes para hacer que Fuermos se sintiera mal. Esa sonrisa sardónica, esa exasperante sonrisa mal estaba en su rostro, y permaneció en su rostro incluso cuando Fuermos se acercó a él y lo pateó con saña en la cabeza. Tú. Patear. Tú, kick. Tú, kick. Patear. Patear. Esa palabra fue todo lo que Fuermos pudo decir mientras pateaba repetidamente a Naruto en la cabeza, tratando desesperadamente de borrar la sonrisa del rostro de Naruto. La mirada de compostura habitual de Fuermos fue reemplazada por una expresión angustiada y de pánico. ¿Cómo pudiste ser tan vil? Tan despiadado. Incluso para un Oyou no tienes cualidades redentoras. ¿Qué te motiva a hacer eso? ¿Qué podrías lograr actuando de esa manera? Dime. Dime, Naruto. Naruto se rió entrecortadamente, vitoreando y gritando al cielo. Se volvió hacia Fuermos, su sonrisa se hizo aún más vil. ¿Tú quieres saber? Preguntó peligrosamente. Fuermos le gruñó al Oyou y lo pateó una vez más. Estaba seguro de que la respuesta que recibió no tendría sentido o empeoraría su opinión sobre Naruto. Bueno, te diré Fuermos. La razón por la que actúo de esta manera es hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Combinación de comportamiento eco y satisfacción personal. Fuermos hizo una pausa, con una mirada de morbosa curiosidad en su rostro. ¿Qué? Déjame explicarte. Tú, Fuermos, eres una rara excepción a Oyous. En realidad tienes compasión. Puede que haya ganado algo parecido a la compasión con un desafortunado encuentro en la arena, pero estoy haciendo todo lo posible para acabar con eso. Oyous que he visto que existen en este mundo actúan sin compasión. Matan por comida, sí, pero a menudo se divierten mientras lo hacen. Sin embargo, tengo un objetivo de larga data que es más que solo comida. Mis objetivos son la máxima prioridad en mi vida, pero ¿quién diablos dice que no puedo actuar según mi comportamiento Oyou y divertirme un poco mientras lo hago? Mientras Naruto explicaba esto, metió una de sus colas detrás de Fuermos, que parecía aún más enojado con esa respuesta. ¿Por qué yo, Skelch? Con toda la fuerza de una bala, Naruto había empujado directamente su cola oculta en el mismo lugar exacto donde Fuermos había herido a Naruto. Penetró el músculo fácilmente, y Naruto apuñaló su cola tan profundo como pudo, antes de sacarla con un esfuerzo. Fuermos rugió de dolor, retrocediendo 2 pasos de Naruto, agarrándose la herida que había recibido. Naruto ya se estaba levantando de nuevo. Se puso de pie y parecía orgulloso, a pesar de la fuerte herida en su torso. La sangre corría de la boca de Fuermos mientras se agarraba la herida, y miró intensamente a Naruto. Te bastardo. ¿Estabas fingiendo todo el tiempo? Naruto sonrió. Ya no me dejarán atrapar por tus jodidos trucos ligeros. Ya descubrí cómo deshacerme de todos ellos. Y, realmente deberías pensar las cosas antes de decidirte a tener una buena conversación con un enemigo caído. Vas, dijo arrastrando las palabras. Fuermos gruñó, luego le gritó a Naruto, sus venas se hincharon y su reiatsu aumentó. Ataque rojo mortal doble. Rugió. Rayos gemelos de luz roja volaron desde el cuerpo de Fuermos, con el objetivo de hacer más agujeros en Naruto. Naruto giró hábilmente el primero, antes de girar casualmente el segundo, fingiendo tener miedo todo el tiempo. Naruto cargó un 0 y lo disparó. Gimió cuando falló y se dirigió rápidamente a Fuermos, sin notar el Reiryoku naranja que se acumulaba en una de sus colas. Fuermos todavía se estaba recuperando de su último ataque, y no estaba preparado cuando Naruto se le apareció, quería darle un golpe de cola. Ambos combatientes se sorprendieron cuando en lugar de un golpe con la cola, una media luna naranja brillante de Reiatsu salió volando de la cola de Naruto y golpeó a Fuermos directamente en el estómago. Retrocedió una gran distancia, mucho más de lo que cualquiera de sus ataques le hizo a Naruto. El mismo Naruto se quedó allí, atónito por lo que acababa de pasar. ¿Qué fue eso? Vino de mi cola, pero no sabía que podía hacer eso. Parece basado en Reiatsu.
¿Eso significa que puedo manipular el Reiatsu con mis colas? Naruto pareció mareado ante ese pensamiento, pero cambió a consideración cuando Fuermos se levantó. Solo una forma de averiguarlo. Fuermos se puso de pie, con la mente tambaleante sobre qué tipo de ataque era ese. El ataque parecía una especie de cero comprimido, pero le provocó una desagradable herida en el abdomen. Si Naruto aprende un nuevo ataque aquí, entonces ahora estoy en serios problemas. Me costó bastante mantenerme al día con él regularmente. Solo tendré que esperar que el ataque sea solo una casualidad, y luego presionarlo con más luz roja. Trató de mirar su espalda, que era la única parte de su cuerpo completamente cubierta por la sustancia verde cristalina. Tendré que usar mi ataque ligero más fuerte para esto. Es arriesgado, ya que tengo que apartar los ojos de mi oponente, pero será lo único capaz de derribar a Naruto en este punto. Aunque más de 3 disparos de eso, y me cansaré demasiado para seguir peleando, se susurró a sí mismo. Mientras tanto, Naruto estaba probando su nuevo ataque y logró replicarlo sin demasiado esfuerzo. Está bien, creo que lo he descubierto. Es como un cero, simplemente manipulado. Me recuerda a toda la manipulación de formas que hice en Konoha. Supongo que eran buenos para algo, después de todo. Sin embargo, todavía los voy a aplastar, se rió Naruto. Sin embargo, sus pensamientos felices fueron interrumpidos, ya que su atención se centró en pequeños destellos de luz roja que de alguna manera se abrieron paso en su visión. Miró hacia arriba y notó que era Fuermos, de pie a 10 metros de distancia, con la espalda expuesta. De hecho, los destellos rojos de luz estaban por toda su espalda. Estaban perfectamente uniformes y había 12 en total. ¿Qué está haciendo? Si aparta sus ojos de mí, solo está pidiendo ser. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta. Oh, sí, rayo espalda rojo. Gritó Fuermos. Los pequeños destellos de luz se expanden para avanzar a unos 15 metros, asemejándose a un láser con su brillo y energía rojos. Naruto apenas logró salir de los rayos, pero Fuermos estaba listo para otra ronda. La segunda ronda de rayos fue cuando Naruto no tuvo tanta suerte. Se las arregló para evitar la cuadrícula de láseres, pero un rayo le dio en el hombro, mientras que otro le clavó completamente la pierna izquierda. Se quedó allí en agonía durante unos segundos antes de que el láser se disipara, tratando de alejarse cojeando. La curva. Naruto recogió Reiatsu en su cola y lo arrojó para formar el familiar gancho de energía que hirió a Fuermos antes. Fuermos ya se estaba preparando para el ataque final y no podía sentir la energía que se aproximaba. El gancho de energía le hirió toda la espalda, obligándolo a tropezar y toser sangre. No, debo completarlo. Está lisiado, y esta es la última oportunidad que tendré de eliminarlo. El último juego de rayos estaba listo para disparar y Naruto lo sabía. Su pierna lesionada dificultaba el movimiento de las cosas, y no había forma de que pudiera evitar por completo este último conjunto de rayos. Entonces, hizo lo mejor que se le ocurrió. Corrió hacia Fuermos, recogiendo Reiatsu en 3 de sus colas. Ese era su límite. Sabía que no podía formar más Reiatsu en sus colas simultáneamente. El juego final fue lanzado, y Naruto recibió 4 golpes en el torso y las piernas. Los láseres desaparecieron y Naruto resistió el impulso de caer de rodillas y admitir la derrota. Fuermos no podría evitar este ataque. Las 3 curvas. Naruto gritó, arrojando su primera cola a Fuermos. Por alguna razón, sus otras 2 colas no lanzaron el ataque. Tal vez tuvo que esperar y comenzar un nuevo movimiento. Fuermos suspiró aliviado. Escuchó los ataques conectarse con Naruto, pero no se había dado la vuelta para ver a Lorou derrotado. Se preguntó cuántos agujeros tenía Naruto ahora. Sus ataques terminaron, Fuermos decidió dar la vuelta y confirmar la situación de Naruto. De hecho, lo primero que vio fue a su oponente Lorou. Había 6 agujeros cubriendo su cuerpo. El primero de su ataque de luz roja original, había 3 en sus piernas y 2 en el lado derecho de su torso. Cada agujero era igual y de tamaño, y sangraban profusamente por todos ellos. También podía ver a través de los agujeros, mostrando que sus vigas lo habían atravesado. Pero luego vio la curva naranja de luz que venía directamente hacia él. Lo clavó justo donde estaba su primera herida de ese ataque. El Reiatsu zumbó y vibró, cortando la carne ya herida y extrayendo sangre.
La luciérnaga jadeó y tropezó hacia atrás a la derecha, apenas logrando mantenerse erguido después de eso. Pero entonces, Naruto disparó una segunda curva de luz naranja. Este atrapó a Fuermos en las piernas y lo obligó a arrodillarse. Respiraba con dificultad, la sangre brotaba de su boca, cuando Naruto lanzó su tercera. Entró en pánico, su vida destellando ante sus ojos mientras el rayo de luz naranja se acercaba rápidamente. Fue cortado, diagonalmente a través de su agujero hueco. La luciérnaga se quedó sin aliento, sus ojos muy abiertos e inyectados en sangre, mientras la sangre roja se disparaba en un torrente hacia arriba. La mitad superior de su cuerpo se tambaleó y se tambaleó, antes, cuando en un caso en el que el tiempo se ralentizaba imposiblemente, colapsó en el suelo de frente. Fuermos se atragantó con su propia sangre. No podía moverse y todo su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas. Esto no puede estar pasando. No puedo, no me vencerán. Pero, mientras la luciérnaga Oyou gorgoteaba sangre, él lo supo. Fue golpeado, estaba muerto, asesinado a manos de este Oyou. Este vil, indecible, espera, un pensamiento desconocido se abrió camino en la mente de Fuermos, y recordó una conversación que había tenido antes con Naruto. Puede que haya ganado algo parecido a la compasión, la mente de Fuermos de alguna manera se volvió más clara, y esas palabras se repetían continuamente en su cabeza. Así es, Naruto tenía una ligera apariencia de compasión. Era muy minúsculo, y casi completamente abrumado por el odio, el monstruo. El mismo monstruo que se estaba acercando a él ahora mismo cojeando en sus pasos. Iba a morir. Sus heridas eran demasiado profundas, pero en un último momento fugaz, esperaba poder apelar a Naruto. Sabía en este momento que un poco de compasión no salvaría la ciudad natal de Naruto, pero se preguntaba si sería capaz de escuchar al ser que logró hacerse amigo de él en este lugar olvidado de Dios. No importa cuánto odiara a Naruto ahora, no importa cuánto no quisiera hacer esto, sabía que tenía que hacerlo. Era la única forma de mantener vivo su sueño. Mierda, fue divertido escribir este capítulo. Me sumergí tanto en eso. También hubo un montón de nuevas técnicas que se mostraron. Además de la pelea más larga de la historia hasta la fecha, por favor dígame qué piensa al respecto en una revisión. Además, el primer arco de las noches está llegando a su fin. Debería haber unos 2 capítulos más antes de que podamos pasar a algo nuevo. Como máximo, serán 3 capítulos. Traducciones y otras funciones. Influencia. Desconcierto. Confusión. Apacigua. Pacificar, forma imperativa. Parálisis. Ataque rojo mortal. Letal red attack. Ataque rojo mortal doble. Double letal red attack. Rayo espalda rojo. Viga trasera roja. La curva. Las 3 curvas. Después de un montón de traducciones, eso cierra las cosas para este capítulo, así que nos vemos la próxima vez. Por favor revise. Rastros felices. Capítulo 11. Experimento de la Sociedad de Almas. Naruto no sabía lo que debería haber sentido en este momento. Por mucho que odiara admitirlo, para bien o para mal, Fuermos había sido su único compañero real durante todas las pruebas que había enfrentado hasta ahora. Esos 3 años de prisión, bueno, dudaba que hubieran sido tan soportables si hubiera estado solo. Su conciencia le decía cosas que detestaba hacer, pero desde cuando escuchó a su conciencia, Fuermos lo había traicionado, eso era todo. Ahora no debería ser diferente a todos los demás que lo habían traicionado, y Naruto no le debía nada en primer lugar. Pero no, esa huella de conciencia que su Shinigami le había implantado no se permitiría pensar de esa manera, y estaba haciendo todo lo posible para resistir eso. Tenía las garras fuera y los dientes al descubierto, listos para romper ese montón roto y arrugado que una vez fue un adjuchas. Pero, por alguna razón, cuando se acercó al moribundo Oyou, la expresión de su rostro lo sorprendió. Era la mirada de un individuo destrozado, uno que había pasado por tanto en su vida. Conocía muy bien esa expresión. Era uno que había usado comúnmente durante las primeras etapas de su infancia. Mientras se acercaba a su oponente derrotado, Fuermos había logrado girar su cuerpo hacia la derecha, y Naruto notó que el insecto Oyou lo estaba mirando. Incluso en un estado roto, Fuermos no podía dejar de fijarlo con miradas poderosas. No tuvo mucho efecto en Naruto, por supuesto, pero mirándolo ahora,
Parecía que su antiguo amigo quería decirle algo. Con un movimiento tan tediosamente lento, Fuermos logró mover su pinza derecha para que apuntara directamente a donde estaba Naruto. Pareció abrir la boca para hablar, pero todo lo que salió fue un charco de sangre. Naruto, sé que esto puede ser demasiado para pedir, las palabras finalmente salieron, pero dejó de toser después de esa primera oración. Yo quiero que tú me escuches una vez más, jadeó. Naruto, por todo lo que valía, debería haberlo rematado allí mismo, o al menos debería haberle escupido en la cara. Pero, por alguna razón, no lo hizo. Lo pensó por supuesto, pero al final, algo lo hizo dudar. Podrías llamarlo ese único fragmento de conciencia trabajando dentro de su mente para detenerlo, pero Naruto simplemente descartaría eso y lo llamaría curiosidad mórbida. Naruto gruñó ante las palabras de Fuermos. Tienes algo de valor para intentar que te escuche después de lo que acabas de hacer. Dime por qué debería escucharte, las palabras de un yo agonizante y roto que acaba de atacarme antes. Probablemente sea más de tu mierda idealista de todas formas. Hubo un aumento repentino en la respiración de Fuermos, como si se estuviera poniendo nervioso. Sin embargo, el hecho de que Naruto no lo hubiera matado de inmediato fue al menos un ligero consuelo. Significaba que lo estaba contemplando. Fuermos no dijo nada y continuó mirando a Naruto, una leve mirada condescendiente entró en sus ojos. Naruto se burló, dejando al descubierto sus pútridos colmillos con dureza. Está bien, lo que sea. Ya que has estado viajando conmigo durante tanto tiempo, y tal vez lo más cercano que podría llamar un amigo, escucharé tus últimas palabras y te concederé esta pequeña misericordia, y bla, bla, bla. Paja. Cuando terminó de hablar, se acercó pesadamente a una roca cercana y se sentó, con los ojos fijos en su antiguo amigo. Fuermos lo miró a los ojos, sintiendo un ligero pesar por no tener a nadie para contar su historia, excepto este Oyou. Había un ligero escozor en sus ojos y sintió que algo húmedo goteaba por la piel debajo de su máscara. ¿Estaba llorando? No lo sabía, no lo había hecho en tanto tiempo. Los huecos no lloran. Pero Fuermos no era exactamente un Oyou normal. El intenso sentimiento de arrepentimiento en su fracaso de una vida nunca aparecería en otros Oyous. Su labio vaciló contra su voluntad, estaba tan cansado. Muy cansado. Solo quería descansar, olvidar todo esto. Hacerla pasar por nada más que un mal sueño. Pero Fuermos sabía que él no podía hacer eso. Cualquiera que sea el caso, los dioses de arriba le habían dado una muy mala mano en la vida, pero si se resistía y pasaba esta información, entonces podría descansar en paz. Bien. Fuermos vaciló por un segundo cuando Naruto gruñó algo sobre perder el tiempo, pero continuó su historia de todos modos. Fue hace bastante tiempo, hace 50 años. Han existido muchos capitanes a lo largo de la larga historia de la sociedad de almas. Y con estos capitanes vino una gran cantidad de mejoras a la raza Shinigami. Cultural. Ecológico. Médico. Las mentes geniales de los capitanes y sus subordinados ayudaron a la eficiencia con el GOTE 13. Por ejemplo, Urahara Kisuke fundó la Oficina de Investigación y Desarrollo Shinigami junto con sus deberes como capitán de la División 12, y los inventos tecnológicos como Soul Candy se abrieron paso en el protocolo principal de Shinigami. Pero, este es un momento en el que Urahara Kisuke y muchos otros capitanes innovadores ni siquiera han irrumpido en escena todavía. Como tal, la Oficina de Investigación y Desarrollo Shinigami ni siquiera existía todavía. Fue un simple resultado del gran paso de progreso. Esto fue antes de la época de los grandes pensadores. Antes de sus ideas también, y la sociedad de almas se encontraba en un período de tiempo menos avanzado. A menudo, era tan simple como entra en el mundo humano, con un alma aquí y allá y purifica Oyous. Pero eso no quiere decir que siempre haya sido tan simple. Las instalaciones médicas de la cuarta división existían bajo el mando de un Anaretsu, aunque mucho menos avanzadas de lo que serían en el futuro.
También existía una institución llamada Institución de Investigación Experimental y Científica, una rama poco conocida del gobierno militar de la Sociedad de Almas que podría llamarse la predecesora de la actual Oficina de Investigación y Desarrollo. La pequeña organización de Mentes Unidas más tarde se desvanecería en la oscuridad, ya que los 46 centrales decidieron disolver el grupo y encubrirlos. Los libros de historia de los Shinigamis fueron reescritos y las personas que conocían la institución jurarían guardar el secreto. ¿Por qué?, podrías preguntar. Bien. Fue por un cierto incidente ocurrido durante el apogeo de la institución. Fuermos era un Oryou que no creía en la matanza masiva de humanos y Shinigamis. Pero eso fue en un momento en que era ingenuo, y su ingenuidad es lo que lo capturó tan fácilmente. Notó la luz tenue y el goteo de agua, y el olor a humedad era un claro indicio de que estaba bajo tierra. Pero Fuermos ya lo sabía. ¿Cómo no podía? Ya había estado aquí durante casi un año. El joven Abjuchas maldijo su curiosidad. Era un Oryou que se alimentaba de la carne de su propia especie y, como tal, rara vez hacía viajes al mundo humano. Pero, cuando lo hizo, nunca fue para probar la carne de los vivos. No, lo que lo impulsó a viajar al mundo humano fue simplemente curiosidad. Había anhelado las experiencias y un trasfondo diferente al monótono y sombrío cielo nocturno de Hueco Mundo. Pero, lamentablemente, su reputación como Oryou lo precedió. Después de algunas visitas al mundo humano, conoció a un grupo de Shinigami liderado por un vicecapitán. Ahora, Fuermos era un Abjuchas, pero no tenía muchas habilidades especiales. Era hábil en el combate físico, pero no tenía Reiatsu ataques basados en energía. Lo pasó mal, pero se las arregló para protegerse del vicecapitán y sus subordinados. Pero, no iba a ser completamente afortunado en la batalla ese día. Después de haber luchado contra el vicecapitán, quien pensó que era el último en pie, un Shinigami calvo y feo que había derribado al suelo antes había logrado constreñirlo con un poderoso bakudo, sellando sus movimientos y dejándolo a merced de su captor. Nunca olvidaría el rostro de su captor mientras viviera. La sonrisa cruel y sin alegría que mostraba docenas de repugnantes dientes amarillos que no habían sido atendidos en años. Sus ojos profundamente hundidos parecían apropiados solo en una cabeza de la mitad de su tamaño. Su repugnante cuerpo lleno de manteca se hinchó cuando el Shinigami se acercó, manchas de viruela verde rancia cubriendo su cuerpo como una decoración nociva de moho. Vagamente notó que la puerta de regreso a la Sociedad de Almas estaba abierta, pero casi no la vio cuando lo arrastraba bruscamente la cuerda amarilla de Reiatsu que lo apretaba. La cuerda de Reiatsu se tensó aún más, cuando los gordos y mugrientos dedos del Shinigami se envolvieron alrededor del borde de la cuerda. Con otra mirada lasciva al Oryou caído, el Shinigami caminó lentamente hacia la puerta. El viaje de regreso a la Sociedad de Almas fue bastante malo. El Shinigami se aseguró de que viajar fuera lo más malo posible. La fricción del suelo cortó su piel, y su captor retrocedió deliberadamente unas cuantas veces solo para poder extender la experiencia. Se desmayó poco después de haber pasado por el Dangai, pero la breve vista de Rukongai quedaría grabada en su mente para siempre. Las almas deprimidas que vagaban por las calles yermas, los niños sedientos y asolados por las enfermedades y los barrios marginales hasta donde podía ver. Wasteland era la sociedad de almas que se suponía que todos añorarían. En comparación con el Seireitei limpio y blanco, este lugar era un infierno. Cuando se despertó, le esperaba un gran cambio de escenario. Atrás quedó el sol brillante que bañaba la tierra, y aquí estaba la celda negra húmeda y mohosa en nada más que oscuridad total. Fuermos, aturdido, se sacudió para despertar, con la cabeza golpeada. Pasó una de sus pinzas por su máscara, y con alivio notó que nada en su máscara había sido dañado. Una tenue luz azul llamó su atención luego, lo que hizo que el Oryou volviera la cabeza hacia las barras de la jaula. Eran los objetos cubiertos con la luz azul, y su resplandor luminiscente y reluciente era casi hipnótico para el ojo. Fuermos extendió la mano para tocarlo, pero tan pronto como lo hizo, una fuerte sacudida de dolor reverberó por todo su cuerpo, provocando un hormigueo en los nervios y la columna vertebral. Siseó y se alejó de la jaula al instante, y mientras lo hacía escuchó una risa profunda y fría proveniente del exterior.
Había una figura de pie fuera de su nueva celda, y aunque la cara de la figura estaba envuelta en la oscuridad, su cuerpo redondeado y la falta de cabello visible delataban quién era de inmediato. No se molesten, adjuchas. Se burló el Shinigami. Ahora eres propiedad de la institución de investigación experimental y científica, y esas barreras se han reforzado con el bakudo de nuestro usuario más fuerte. Así que siéntate y no hagas ruido. Te unirás a los demás muy pronto. Terminó crípticamente. Otros, pensó Fuermos, todavía confundido por toda la prueba. No tenía idea de que era la institución de investigación experimental y científica, pero para ser franco, la idea de esta situación lo aterrorizaba. Estaba atrapado en territorio enemigo. Así que durante semanas esperó y esperó. No habló, no se movió y no dio a sus captores ninguna razón para molestarlo. En su segundo día de cautiverio, vio por primera vez a los discípulos de este lugar. No se veían como shinigamis normales. No llevaban akama ni sandalias tabi negras. En cambio, usaban batas de laboratorio blancas y botas grandes y toscas que protegían sus pies de materiales peligrosos. También fue el día en que supo que no estaba solo en esta habitación. En el mismo momento en que los científicos habían entrado en la habitación, caminaron hasta el final del pasillo, donde, para gran sorpresa de Fuermos, arrancaron a otro adjuchas que aparentemente había estado en una celda muy parecida a él. Este Oyou en particular parecía estar pasando un momento muy difícil con eso. Antes de sacarlo de la celda, uno de los científicos usó un bakudo bastante fuerte para sujetarlo, y luego procedió a arrastrarlo como lo había hecho el Shinigami con él hace un par de días. Cuando los dos científicos pasaron por su celda, tuvo que apartar la mirada al ver la expresión del rostro del cautivo. Quemó en su mente por unos momentos esa mirada de pánico e histeria. ¿Le pasaría lo mismo después? No sabía si tendría la misma reacción, pero cuando el Oyou atravesó la puerta al final del pasillo, todo se quedó en silencio, y ni siquiera el lento goteo del agua pudo dispersar la densa tensión que se había extendido en toda la habitación. Ahí va otro. No volveremos a ver ese hasta que los científicos también se hayan salido con la suya. No pasará mucho tiempo hasta que otro de nosotros cruce esa puerta sin retorno, dijo una voz ronca directamente a la derecha de Fuermos. Hubo un repentino murmullo de acuerdo, y Fuermos, sin esperar la reacción. Esta era la primera vez que había escuchado hablar a los otros Oyous. Por el amor de Dios, mocoso, contrólate. Volvió a sonar la voz y Fuermos supo que ahora se dirigía a él. Respiraba muy fuerte, y se estrelló contra los barrotes de sorpresa cuando escuchó la voz hablar. Fuermos ralentizó su respiración y se acercó a la derecha con cautela, casi como si esperara que la voz volviera a hablar. Cuando no fue así, Fuermos hizo una pregunta que casi no quería. ¿Quién eres tú?, preguntó, su propia voz sonaba severa y ronca después de unos días de desuso. La voz gruñó, como si se sintiera ofendido por una pregunta como esa. Mi nombre es Braxxicos. Soy solo tu adjuchas estándar, común y corriente. Hace 2 años, estaba en un viaje al mundo humano para comerme algunos humanos cuando este grupo de Shinigami me tendió una emboscada. Uno de los miembros me trajeron de regreso aquí, y he estado en esta celda desde entonces. Este instituto, secretamente plantan a sus miembros dentro de un escuadrón de Shinigami, y llevan a Oyous de regreso a su cuartel general con vida para trabajar en sus experimentos pervertidos. Fuermos aliento atascado en su garganta. ¿Por qué razón?, preguntó. Algo sobre por el bien del Seireite y o haz tuyo al enemigo. Aparentemente, creen que si experimentan en Oyous, pueden lavarles el cerebro para convertirlos en sus pequeños esclavos obedientes y darles habilidades para que puedan luchar mejor. De su propia especie. Al menos, eso es lo que escuché decir a uno de los devotos. Aún no han propuesto su idea a la Central 46, así que ahora mismo están trabajando en este proyecto ultra secreto lejos de las miradas indiscretas de Seireite. Trabajar en algo sin el permiso de los 46 centrales es traición, y no sé lo que están pensando. Fuermos casi croó cuando los Oyous a su alrededor comenzaron a susurrar entre ellos. De todos modos, he visto a Oyous entrar y salir a la habitación, y estoy empezando a creer que los científicos aquí se han olvidado de mí. Pero, todos los Oyous, sin importar lo estúpidos que puedan ser, están preparados.
Para el día en que será el que sea arrastrado de mala gana a la trastienda. Esa puerta es Dios aquí. No tenemos idea de lo que pasa detrás de ella, pero reina suprema sobre nosotros con su mística morbosa. Después de que Braxxicos terminó, Fuermos comenzó a golpear su cabeza contra la puerta de la celda, ignorando el dolor que atravesó su sistema cuando tocó la luz azul. Rugió y chilló, pero nadie vino. Los barrotes no se doblaron y la jaula no se abrió. Braxxicos escuchó mientras Fuermos atravesaba un ataque de pánico, su rostro y lenguaje corporal no delataban ninguna emoción. Dejó que Fuermos continuara, y no fue hasta una hora más tarde cuando los ruidos finalmente cesaron, en lugar de ser reemplazados por convulsiones silenciosas. No sirve de nada hacer eso, chico. Estás atrapado aquí con el resto de nosotros. Solo los científicos conocen tu día de ajuste de cuentas. Puede ser pronto o puede ser más tarde. No hay forma de saber cuándo. Vendré, así que deja de entrar en pánico. Braxxicos levantó la voz cerca del final. Un quejido silencioso surgió de la garganta de Fuermos, y aunque Braxxicos no podía ver, las adjuchas se movieron levemente. Braxxicos suspiró. Eres un Ollou bastante inusual. La mayoría de los Ollou aquí son estúpidos o están tan endurecidos que no temen lo que hay más allá de la puerta. Pero tú, eres diferente. Tienes una diferente. Fuego. Puedo sentirlo. No te pareces mucho a un Ollou. En todo caso, te pareces más a un ser humano. Fuermos no respondió a eso, y aunque estaba optando por ignorar al Ollou en la siguiente jaula, se encontraría bastante amable con él durante su tiempo en cautiverio. Había pasado más de un año desde que Fuermos había sido capturado por la institución, y tanto él como Braxxicos nunca fueron elegidos para ingresar a la habitación al final del pasillo. Habían presenciado el ir y venir de muchos Ollous, y ahora solo la mitad de los Ollous originales, cuando Fuermos fue capturado por primera vez, aún permanecían en sus celdas. La segunda mitad había sido tomada. Mientras tanto, Fuermos se había encariñado bastante con el misterioso Ollou en la celda a su derecha. Braxxicos disfrutó hablando con Fuermos sobre su vida, y especialmente sobre sus hazañas. Para consternación de Fuermos, se enteró de que Braxxicos tenía un recuento de muertos de más de 5.000 humanos y 12.000 Ollous. Un hecho del que se enorgullecía enormemente. Fuermos lo había criticado por eso, pero Braxxicos no hizo más que reírse de buena gana y llamarlo diferente a los demás Ollous. El viejo Ollou nunca perdió su chispa, pero el año en prisión estaba comenzando a afectar a Fuermos. Odiaba a los Shinigami ahora, los odiaba por lo que le hicieron a él y por lo que le estaban haciendo a los demás. Los odiaba por dejar que Rukongai se pudriera, mientras ellos vivían con sus pequeños y cómodos estilos de vida. Los odiaba por estar en la cima del mundo. Los bastardos corruptos que hacen todas las leyes, determinan cómo se debe administrar el mundo, mientras dejan a cualquier especie que no sea de ellos en el frío. Podía sentir que Braxxicos también los odiaba. Cada vez que hablaba de ellos, Fuermos prácticamente podía sentir el odio finamente velado derramando todas y cada una de sus palabras. Cuando uno de los científicos entró en la habitación, untó el aire con pura intención asesina, una que haría que cualquier humano se orinara en los pantalones. Eso fue lo más interesante de Braxxicos. Su odio por los Shinigami. No sus razones, ya que eran las mismas que las de cualquier otra persona aquí. Los odiaba por haberlo encarcelado durante 3 años. Lo interesante de su odio por los Shinigami era su sueño. Braxxicos se lo había contado un día mientras hablaban. Su loco sueño lo había desarrollado después de hacer poco más que pensar durante los últimos 3 años. Fue tan estúpido que fue estúpido. Era tan ridículo que era ridículo. Pero, probablemente fue el más hermoso que Fuermos pudo haber escuchado en toda su vida. Fuermos, sé que probablemente no quieras escuchar esto, pero tengo un sueño que quiero cumplir si alguna vez salgo vivo de esto. Los Shinigami se están saliendo de las manos aquí, y nuestra misma especie está en peligro. Si los Shinigamis avanzan mucho más, en mi opinión, tenemos que eliminarlos ahora y romper el dominio que tienen sobre el mundo. Con los Shinigamis fuera del camino, nosotros, los Ollous, podemos reinar sobre el Seireitei. Podemos vivir en la sociedad de almas, y estar permanentemente libres de los Shinigamis.
podemos construir nuestra propia sociedad de huecos, y nuestro territorio no se limitará solo a Hueco Mundo. Y podemos comer tantos seres humanos y almas como queramos, no dijo la última parte. Fuermos sintió una cálida sensación entrar en su sistema al pensar en esas palabras. Pero entonces, las preguntas comenzaron a aparecer en su cabeza y se retiró a los oscuros recovecos de su celda. ¿Podrían realmente construir una sociedad de Hoyous? ¿Realmente ya no tendría que vivir en Hueco Mundo y estar libre de su indomable gloria salvaje y natural? Estar libre de los Shinigamis. La idea lo mareó, pero sabía que era casi sin esperanza. Estaban atrapados aquí, en los confines subterráneos del Seireitei, y tenían poco poder para poder luchar contra sus enemigos mortales. El golpe de una gran puerta de metal lo devolvió a la realidad, y por el rabillo del ojo vio a 3 de los científicos directamente a su derecha. No puede ser, Fuermos entró en pánico, pero recordaron no tocar los barrotes de su jaula. Escuchó un ruido sordo y un gruñido proveniente de la jaula de Braxxicos, seguido por los 3 científicos aparentemente haciendo espacio para algo. Y luego... él lo vio. Miró a Braxxicos a los ojos por primera vez. El viejo Adjuchas era pequeño, mucho más pequeño que Fuermos, y se parecía a un humanoide en bloque. Tenía la piel marrón terrosa y un torso y piernas humanoides. Su máscara se ajustaba a su rostro y sobresalía en ambas esquinas cerca de la barbilla. Braxxicos sonrió descaradamente ante la mirada desconcertada y asustada en el rostro del joven Adjuchas, incluso cuando Bakudo lo refrenaba y lo arrastraba a su perdición. La expresión de su rostro era un poco triste, mostrando resignación, pero al mismo tiempo se mantuvo firme, lleno hasta el borde de orgullo. Un orgullo que todo el mundo debería tener. Fuermos se quedó inmóvil en su celda, y estaba demasiado conmocionado como para hacer ningún movimiento incluso cuando la puerta se cerró de golpe detrás de Braxxicos. La habitación estaba en silencio y Fuermos perdió al único amigo que había tenido durante su cautiverio. Pasaron 6 meses más durante su tiempo en cautiverio, y Fuermos no vio ni la piel ni el pelo de su viejo amigo. Desde que se llevaron a Braxxicos, Fuermos sintió un temor renovado por lo que vendría más allá de esa puerta. Se hundió en la oscuridad de su celda, sin hablar ni moverse una vez más. Una mirada a él y pensaría que está en coma. Su piel se estaba volviendo de un color marrón andrajoso, y la respiración dificultosa de su cuerpo no decía ningún secreto. Rápidamente se ganó la reputación de ser el Hoyou de mayor rango del grupo, y la mayoría de los demás no eran más que nuevos cautivos de la institución. Los otros Hoyous ocasionalmente hacían comentarios lascivos sobre él, pero Fuermos los ignoraba como si no estuvieran allí. Cuando llegó su momento, apenas miró a los científicos frente a él. Estaba demasiado cansado de todo eso para siquiera pensar en lo que iba a hacer ahora. Cuando la jaula se abrió, y mientras estaba atado con Kidou, lo único que podía pensar era cómo podía Braxxicos mantenerse lleno de orgullo. La puerta se acercaba cada vez más, y sintió que los ojos de todos los Hoyou de la habitación lo observaban. Sabía que esto no era sorprendente. Él mismo participaba a menudo en esto, pero siendo el que estaba siendo observado, era una experiencia completamente diferente. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió lentamente y Fuermos finalmente fue agraciado con el conocimiento de lo que había detrás del misterio de esta puerta. Al principio había un pequeño pasillo, que habría estado tan oscuro como su celda si no hubiera habido otra puerta en el lado opuesto por donde se filtraba la luz. La habitación en el extremo opuesto del pasillo no era exactamente lo que Fuermos esperaba que fuera. Era una habitación circular de varios pisos increíblemente grande que debía medir 150 pies de diámetro. Había 3 subniveles. En el que estaba, el de arriba, era poco más que un pasillo y un balcón circular para ver los pisos de abajo. En el segundo subnivel, tenía una estructura similar al subnivel superior, pero había más espacio para caminar, así como más extensiones hacia afuera. Este espacio podría llenarse con cosas como tubos, equipo de laboratorio y otras necesidades necesarias para la institución. Mirando el segundo subnivel, Fuermos vio algo que lo hizo sentir un poco náuco. Los científicos Shinigami. Trabajando junto a Hoyous. Adjuchas, muy parecido a él, se dio cuenta.
Se dio cuenta de que había visto personalmente a varios siendo arrastrados desde sus celdas hasta más allá de la puerta. Pero eran apenas reconocibles. Habían sido tan manipulados que Fuermos no pudieron comprenderlo. Lo más unificado que estaba en el rostro de los adjuchas eran sus expresiones sin vida. Indicadores claros de que les han lavado el cerebro para convertirse en nada más que esclavos de los Shinigamis. Fue esto lo que hizo que Fuermos se sintiera más incómodo. Básicamente, fue solo un retroceso horrible a sus vidas anteriores como máquinas de comer sin sentido. Al convertirse en adjuchas, los Hoyous desarrollan una oportunidad. Como lo demuestra el reino de Bragan, incluso los Hoyous pueden trabajar juntos y vivir en algo parecido a una sociedad. Pero ahora, después de ser completamente despojados de su libre albedrío, han pasado por lo único que temen todas las adjuchas. Regresión. Cuando estaban en sus celdas, los técnicos les habían dado de comer a Hoyous muy pequeños y débiles para evitar que regresaran a Hylian. Pero ahora, no hubo diferencia. Ser un Hylian en realidad sonaba más atractivo. Otras características más físicas también estaban presentes en los Hoyous. Algunos tenían miembros grotescamente desproporcionados, tanto que les resultaba difícil moverse. Algunos estaban llenos de cráteres gigantes como agujeros de piel grumosa que humeaban y rezumaban un asqueroso gato verde que se congregaba en el centro de los agujeros. En su piel demacrada, comenzaron a formarse ampollas en todo el cuerpo debido a la pura acidez de su propio gato. Otros parecía que se estaban derritiendo, como un líquido pegajoso que una vez que su piel goteaba cada pocos segundos. Algunos incluso estaban pegados en grupos de 4 o parecía que iban a dejar de existir por completo. Este fue obviamente el intento de Shinigami de aumentar las habilidades de combate de su cautivo. El subnivel final era increíblemente pequeño, pero lo que contenía era lo más importante de todo. Era una gran mesa de operaciones manchada de sangre con numerosas correas Kidou a su alrededor. A su alrededor había una miríada de diferentes herramientas operativas y líquidos y productos químicos extraños y nocivos. Había un tubo de unos 6 metros de diámetro que contenía un líquido verde asqueroso. Se acababa de abrir recientemente, y si Fuermo acertó, estaba destinado a contener a los Hoyous por un corto periodo de tiempo. Este era su destino, y sus captores también lo estaban guiando directamente. De la manera más cruel posible, se vio obligado a mirar a los numerosos Hoyous que experimentaron mientras bajaba los tramos de escaleras hasta la mesa. Fue arrastrado con fuerza, hasta que cuando llegó a la mesa, un guardia de la institución muy grande levantó el hueco de adjuchas y lo colocó en la mesa de operaciones, y antes de que pudiera reaccionar, ya estaba atado a la mesa con las correas. Miró a su derecha. Había grandes cantidades de vasos de precipitados, cada uno con una solución aún más sucia que el anterior. Una luz brillante brilló sobre los adjuchas, y antes de que Fuermos se protegiera los ojos, vio a 4 científicos, que ahora usaban trajes médicos en lugar de sus batas de laboratorio normales. Este es especialmente afortunado, Taichou. Hemos descubierto un material endurecedor especial que refleja ciertas longitudes de onda de luz. Estas longitudes de onda de luz influyen en la mente de otros Hoyous. Si esto tiene éxito, debería ser una gran contribución a la guerra contra los Hoyous. El capitán y operador jefe del Instituto de Investigación Científica y Experimental asintió. Un hombre alto y delgado con un bigote fino y puntiagudo, que se ve positivamente encantado con este nuevo desarrollo. Excelente, con este nuevo material, podemos convertir esta guerra interminable contra los Hoyous a nuestro favor. Podemos difundir la superioridad de nuestra institución, y debemos hacer saber a esos tontos del GOTE 13 y Central 46 que los Hoyous deben ser destruidos a toda costa. Y la única forma de hacerlo es enviarles su propia especie. Sí, señor. Dijeron los otros 3 técnicos. El operador jefe sonrió. Los métodos del anciano son demasiado suaves. Todo el mal que existe en este mundo es el resultado de Hoyous. La guerra, el hambre, la enfermedad, la muerte. Todo es el resultado de Hoyous. No lo olvides. Solo con el control de su especie podemos tener un mundo perfecto. Ahora, dame el bisturí. Él ordenó.
El operador jefe extendió la mano y el médico más cercano le entregó una hoja que era demasiado grande para ser un bisturí normal. Tan pronto como sostuvo la hoja grande, el capitán se encogió de hombros. No tiene sentido ser amable aquí, de verdad. Terminadas sus reflexiones, el operador apretó bruscamente el bisturí en el músculo pectoral derecho de Fuermos. Fuermos rugió de dolor, pero eso no impidió que el jefe cortara su dolor con toda la precisión de una sierra circular. El operador cortó todo el camino en un círculo y arrancó varias capas de piel de Fuermos en un instante, y arrojó el trozo plateado de carne al azar detrás de él. Fuermos rugió un poco más, sus músculos subyacentes eran visibles para todos. Muéstrame la solución rápidamente y veremos que también funciona, ordenó el capitán. Otro médico se acercó a la mesa a la derecha de Fuermos y tomó 3 vasos de un líquido verde de aspecto tóxico. Rápido. Rápido. Viértelo. Gritó el capitán. El médico lo complació. Justo donde estaba el agujero en la piel de Fuermos, el médico vertió el líquido verde enfermizo hasta que reemplazó por completo donde estaba la piel de Fuermos. Con fascinación mórbida, Fuermos y los científicos observaron cómo el material verde se endurecía lentamente hasta convertirse en una sustancia cristalina. Pero ahí no fue donde se detuvo la solución. Además de endurecerse, la sustancia antinatural lentamente comenzó a fusionarse e injertarse junto con la piel y el músculo de Fuermos, convirtiéndose en una parte de su cuerpo tanto como todo lo demás. Era terriblemente doloroso, por supuesto, y quemaba, al igual que aparentemente por la gran cantidad de vapor que se elevaba del área. Cuando terminó, los médicos vitorearon. La sustancia verde había logrado injertarse perfectamente junto con el cuerpo de Fuermos, y ahora había un parche verde cristalino presente donde antes había habido una piel suave y plateada. El capitán dejó de reír después de unos 30 segundos. Aún no hemos terminado. Debemos hacer más. Y eso fue exactamente lo que hicieron los médicos. Durante una hora de operación brutal y tortuosa, los técnicos cortaron la piel de los pobres adjuchas y la reemplazaron con la abominable solución verde. Le operaron los brazos, las piernas, el cuello y toda la espalda. Cuando terminaron, Fuermos estaba plagado de grandes parches cristalinos verdes que emitían una luz verde tenue y misteriosa. Él era verdaderamente una abominación. Un espectáculo de monstruos andante incluso para los estándares de Ollou. Cuando le lavaran el cerebro para que se convirtiera en su esclavo, no sería diferente a todos los demás Ollous en esta habitación. Necesitaba escapar, tenía que escapar. ¿No es extraño que el sueño de Braxxicos resuene en su cabeza ahora mismo? Rápido, mételo en el tubo. Lávale el cerebro para que se convierta en nuestro sirviente. Esta obra maestra debe servir a la institución mientras estemos vivos. Gritó el jefe. Fuermos apenas registró las palabras del jefe en su mente. ¡No! Fuermos gritó ante la perspectiva de que le lavaran el cerebro. Y luego, como si hubiera ocurrido un milagro, una poderosa luz verde brotó de la sustancia cristalina en el cuerpo de Fuermos. Brillaba por toda la habitación, y tanto los científicos como los Ollous se volvieron para contemplar el hechizo hipnótico. Pasó el tiempo. 30 segundos. Y luego se desató el infierno. Ollous se liberó de su estado sin sentido solo para echar un vistazo a la luz hipnótica que brotaba del cuerpo de Fuermos. Tenían que llegar allí. Por cualquier medio posible. Ignorando las protestas de los Shinigamis, los Ollous saltaron desde la cornisa hacia la mesa de operaciones. Varios Ollous chocaron contra tubos que contenían un líquido mortal. El vidrio se rompió fácilmente y el ácido del interior salpicó a los científicos cercanos. Gritaron cuando el ácido carcomió su ropa y su piel. Corren de un lado a otro en un pandemonio, tratando desesperadamente de llegar al agua, mientras golpean más cosas y causan más daño. El operador jefe y sus discípulos intentaron luchar contra la horda de Ollous operados que se aproximaba, pero no eran combatientes, y fueron aplastados rápida y fácilmente por las enormes bestias que venían hacia ellos. Uno de los Ollous aterrizó al pie de la mesa de operaciones, tirándola hacia adelante. Las correas de Kidou se partieron como una ramita bajo la intensa presión. Fuermos cayeron al suelo cercano, mirando a los Ollous cercanos que venían de todas partes para mirar la luz hipnótica. A pesar de su desgracia, sonrió un poco.
ahora podría cumplir el de Brax y, por extensión, su sueño. Entonces, el Shinigami experimentó contigo, y escapaste por pura suerte, ¿verdad? Preguntó Naruto. Naruto había escuchado toda la historia en un raro momento de estoicismo, pero por dentro, sus sentimientos serían bastante diferentes. Que eso es correcto. Después, yo y el resto de los Hoyous logramos escapar de regreso a la superficie del Seireitei. Los 46 centrales fueron alertados sobre las acciones de la institución, y yo, lo etiquetó como un acto de terrorismo. Cada miembro superviviente fue encarcelado de por vida. Ellos iban a ir tras nosotros también, pero nosotros logramos escapar de regreso en el mundo humano. Naruto se levantó de su roca y miró a Fuermos con un sentimiento intenso. Fuermos no pudo ubicar qué era, pero a juzgar por su respiración acelerada, algo en su historia había molestado enormemente al joven Oyou. Entonces, déjame aclararlo. Tu última petición para mí es... El mundo se quedó en silencio, y luego Fuermos habló con una voz muy seria. Él le deja que mi sueño siga vivo. Derriba a los Shinigami, y forma una sociedad, un refugio seguro para nosotros Hoyous. Por favor, Naruto. Te lo suplico, aquí. Eso es lo único que quiero. Con eso, puedo morir feliz. Sé que me equivoqué al atacarte, y lo siento mucho. Así que por favor. Naruto suspiró y miró la mirada de súplica absoluta, la mirada desesperada y humillante que había en el rostro de Fuermos. Realmente era un espíritu quebrantado, que había pasado por tanto en su vida y fue recompensado tan poco. Estaba apostando todo en este final. Cosa. Sin ella, bueno, ¿qué quedaba? Se inclinó hacia Fuermos e hizo contacto visual con su antiguo amigo. Lo mantuvo allí durante unos segundos, antes de sonreír levemente. Una sonrisa genuina. Una amable sonrisa. Un sentimiento de esperanza floreció en el pecho de Fuermos. Naruto nunca había actuado de esta manera antes. Naruto mantuvo la amable sonrisa en su sonrisa, todo el tiempo sin romper el contacto visual. Y luego, dijo. No. Barra oblicua. La única palabra. La única palabra. Que aplastó para siempre las esperanzas y sueños de Fuermos bajo una simple 2 letras. No. 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 Y luego. Silencio. Sin dejar su huella en el mundo, el amable Adjuchas conocido como Fuermos murió, de la manera más cruel y vil posible. Al construir sus esperanzas con una sonrisa falsa y aplastarlas bajo su sucia bota de hierro. Tan pronto como Naruto le cortó la garganta a Fuermos, la amable sonrisa que había crecido en su rostro fue reemplazada por una puramente maliciosa. Había aplastado los sueños de Fuermos en el suelo y se sentía muy bien al respecto. Pateó un poco más el cadáver, deleitándose con la forma en que se movía. Y luego, con una última mirada hacia atrás, se volvió y se alejó, no sin antes hablar consigo mismo por un rato. ¿Sabes, Fuermos? Creo que realmente cumpliré ese sueño tuyo ahora. Después de todo, algo en tu historia encontró una resonancia dentro de mi corazón negro y viscoso. Yo mismo he estado sujeto al sentimiento de experimentación, y saber que ellos hacerlo también hace que mi sangre hierva y mi odio por ellos se haga aún más fuerte. Ahora, me aseguraré de que sean borrados de la faz de este planeta, y supongo que intentaré establecer una sociedad para Hoyous, aunque no estoy seguro de si saldrá demasiado bien. Exhaló. Pero, morirás sin saber que tu sueño nunca se hará realidad. ¿Cómo se siente? Supuse que duele, ¿no? Todo ese trabajo que has hecho para luchar por tu sueño, solo para tener esa esperanza aplastada con una sola acción. De todos modos, no te hubiera dicho que lo haría, porque no soy tan agradable, ya sabes, debido a que no miró hacia atrás a Fuermos, Naruto no se dio cuenta de que el cuerpo de Fuermos ya se había desintegrado. What? Este capítulo está terminado. Ahora, muchos de ustedes probablemente me odien por poner un capítulo de flashback allí. Por favor no me apuñales. Pero, probablemente este será el único de todos en toda la historia.
Y prometo que terminaremos el próximo capítulo del Arco de las Noches y pasaremos a cosas más grandes y mejores. Hasta la próxima vez. Capítulo 12. La misericordia de Dios. En Hueco Mundo, las acciones rápidas fueron clave para la autopreservación de un Oyou. La menor cantidad de vacilación, la menor cantidad de duda moral podría hacer que te maten, porque ningún Oyou dudaría en atacarte en nada más que un intento sangriento de encontrar comida. Esa fue la mayor locura de Fuermos. El moralismo no tenía absolutamente ningún lugar en Hueco Mundo. Es vida o muerte, y la generosa consideración de Fuermos por la especie Oyou es lo que lo mató. Creía que los Oyous eran mejores de lo que realmente eran. Creía que Naruto era mejor de lo que realmente era. Eso era en lo que giraba su sueño. Naruto no tenía ese tipo de obligación moral. No estaba atado por nadie, y nada más que su retorcido odio por Konoha y el Shinigami. Pero, ese ridículo sueño que tuvo Fuermos, por alguna loca coincidencia, algo de su pasado había coincidido entre sí, y todo se reducía a dos cosas: experimentos, y el Shinigami. Naruto no era estúpido. Sabía que con la actitud de cada Oyou, sería casi imposible formar una apariencia de sociedad trabajadora. Pero, como él va a destruir a los Shinigamis, también podría tomar su territorio para Hueco Mundo, por lo que sería de beneficio mutuo si hiciera algo así. Y, mentir y decir que no lo cumpliría, bueno, Naruto simplemente lo llamó su castigo por atacarlo en primer lugar. De alguna manera retorcida, el sueño de Fuermos puede volverse realidad. Simplemente nunca lo vería llegar a buen término ni sabría que lo haría. Nadie recordaría jamás a Fuermos los Adjuchas, a quienes los Shinigamis les cometieron una gran falta, y que tuvieron un gran sueño en un mundo tan implacable. Nunca había dejado su marca en el mundo, como deseaba. Naruto, por otro lado, bueno, su tiempo apenas comenzaba. Navegar solo en comunidad foro betas historia, buscar crossover de Naruto más Bleach, /Naruto and Bleach crossovers /1402, 1758 más, el pequeño Adjuchas que actualmente caminaba penosamente por la arena lejos de su ex amigo muerto, tratando de evitar todo un reino que lo perseguía. Su mal humor por la confrontación con Fuermos había disminuido, pero sabía que aún no podía sonreír. Las Noches era un palacio gigantesco, y aún faltaba mucho para que pudiera llegar a la puerta principal del gran palacio. Sin embargo, la infraestructura no fue difícil de navegar. El ejército de las Noches y muchos otros Oyous de alto nivel que habían caído en el favor de Bragan residían en grandes edificios asimétricos repartidos por todo el paisaje. Mientras evitara esos, solo había unos pocos puestos de avanzada y algunos otros asentamientos dentro de las Noches. La luna de Hueco Mundo se cernía sobre su cabeza, y pensó en cuánto la extrañaba durante sus 3 años en prisión. Le inculcó una peculiar reacción de inquietud, pero lo que es más importante, podría usarse como guía. La luna siempre miraba al norte del palacio, y si pasaba por eso significaría que la puerta principal estaba en la dirección directamente opuesta a la luna. El Oyou en realidad comenzó a aburrirse un poco, ya que cuando caminaba por la arena, no se topó con puestos de avanzada ni guardias que hubieran intentado capturarlo. Más bien, simplemente caminó durante horas y horas a la misma velocidad, mirando la extraña arquitectura dentro del palacio. Naruto, por su parte, no era un fanático de la monotonía, y uno podía saber descaradamente cómo se sentía al respecto cuando cortó una pila de escombros con frustración. Podía ver la parte delantera de las Noches frente a él, pero la experiencia previa con las Noches y los objetos diminutos que se veían en la distancia le dijeron que su sentido de la distancia se estaba desvaneciendo nuevamente, y que le tomaría horas realmente entenderlo. Allí miró los objetos pequeños, y si tuviera que adivinar, probablemente había algunos asentamientos de las Noches Oyous viviendo allí. Los objetos se hicieron más grandes mientras Naruto saltaba por todo el palacio, y al poco tiempo Naruto pudo ver que en realidad eran asentamientos. Ciudades para los Oyous no combatientes en las Noches. Bueno, lo menos combativo que puedas conseguir en este lugar, reflexionó Naruto. Tenía la sospecha de que todos los Oyou que existían en este lugar se veían obligados a luchar por el palacio. Después de todo, vivían en Hueco Mundo y este no era un lugar para el pacifismo. Baragan tenía que llegar a la cima de alguna manera. Naruto sonrió con saña y se preguntó cuánto caos había en el reino a diario.
«Qué rey tan podrido», dijo en voz alta. Se rió para sí mismo, antes de que su postura se volviera rígida. La sonrisa se borró de su rostro cuando pensó que vio una sombra por el rabillo del ojo. Estaba a su derecha, en una pequeña torre que sobresalía de la arena a unos 12 metros de distancia. Sutilmente miró a la torre, antes de que una leve sonrisa apareciera en su rostro. La sombra apareció de nuevo, aparentemente creyendo que estaba siendo lo suficientemente disimulada como para permanecer oculta a su vista. No lo suficientemente sigiloso, pensó, mientras abría la boca ligeramente para formar un cero. Era mejor sacarlo ahora antes de que lo atacara. Gra, dijo una voz desde la torre cuando Naruto soltó el cero de su boca. La luz naranja envolvió por completo la pequeña estructura, y cuando volvió a ser visible, la mayor parte de la piedra caliza estaba completamente ilesa, pero cuando Naruto miró hacia la torre, vio una figura muy carbonizada inclinada hacia arriba de nuevo en la pared del segundo piso. Se movió por un momento, antes de quedarse completamente quieto, una figura negra brutalizada contra la piedra sin tacha. Naruto ignoró el cuerpo, optando por no tomar un descanso en la dieta, y simplemente continuó caminando penosamente por la arena blanca, con ojos malvados buscando un ataque enemigo. Un guardia, y un puesto de avanzada. No se ven muy diferentes a cualquier otro edificio en el paisaje. Tienen casi la misma arquitectura, solo que el puesto de avanzada era mucho más estrecho. Si no tengo cuidado aquí, podría recibir un cero en la cabeza antes de que pudiera reaccionar. La ciudad estaba empezando a acercarse sigilosamente a él mientras subía una pequeña colina. Los edificios de piedra caliza se estaban volviendo un poco más pronunciados que solo pequeños puntos en el paisaje épico. Pero a medida que se acercaba al pueblo, Naruto se dio cuenta de que probablemente habría más guardias en un área congregada. El asentamiento estaba justo al pie de esta colina, y Naruto podía escuchar los diversos sonidos que permeaban el área. Hubo gritos ahogados, un extraño zumbido y una gran explosión. Naruto sonrió. Los espeluznantes sonidos de la batalla y la muerte siempre le hacían sonreír. Sintió que venía un fuerte viento en contra del norte, que hizo que sus púas se erizaran. Se sacudió para entrar en calor y estaba a punto de pasar por el asentamiento cuando un trozo de pergamino de buen tamaño lo golpeó en la cara. El feroz Orochi gruñó molesto, sus garras subieron hacia su rostro para agarrar el trozo de papel de su máscara. «¿Barra, preguntó en voz alta mientras estudiaba el sucio pergamino. Lo que estaba dibujado con tinta negra en la mitad superior del papel parecía algo así como una tosca caricatura de él, con una máscara alargada, garras más grandes y una mirada tonta y fuera de lugar en el rostro del dibujo. La mitad inferior del papel decía: «Se busca por crímenes contra el todopoderoso rey dios Baragan Luis en Bansama. Alerta a los guardias cercanos o participa si te encuentran». También había algo sobre una recompensa, junto con una oración obligatoria a Baragan. Naruto siseó al cartel. ¿Cómo se las arregló Baragan para sacar esto tan rápido?, gritó de frustración mientras rompía el papel, antes de empujarlo en su boca, haciendo ruidos ahogados mientras comía. Se escuchó otro estallido de los asentamientos, y cuando Naruto miró hacia él, miró a un pequeño Orochi que estaba parado cerca de una tosca cabaña en las afueras de la aldea. Los adjuchas miraron con fuerza al Orochi mientras sus ojos se abrían profusamente. Se estremeció en su paso y comenzó a sudar profusamente mientras se alejaba lentamente de Naruto. «Es el removedor de mascarillas. Es el removedor de mascarillas», gritó mientras se apresuraba a regresar a la parte principal de la aldea. Naruto gimió de frustración, y justo cuando se alejaba de la ahora hostil aldea, escuchó cientos de rugidos feroces provenientes de su interior. Pero, mientras se alejaba del asentamiento, vio varias sombras humanoides frente a él. Naruto se paró sobre sus patas traseras y giró 180 grados. Con un movimiento fluido, degolló al Orochi que lo emboscaba, un soldado por el aspecto de la insignia en su torso. Saltó en el aire y pateó con fuerza al moribundo Orochi sobre uno de sus compañeros. Se abalanzó sobre ese también, plantando sus pies sobre los hombros del desorientado guardia. El guardia intentó cortarlo en pedazos, pero tropezó debido a su gravedad descentrada. El guardia hizo un ruido ahogado cuando Naruto colocó sus patas en el cuello del soldado, cuando luego se convirtió en un grito cuando Naruto le arrancó la cabeza al pobre Orochi.
El músculo y el tendón no eran rival para la fuerza de Naruto, y se rompió fácilmente, brotando una montaña de sangre y tejido cuando lo hizo. Naruto escuchó vagamente a otro soldado gritarle algo, pero Naruto saltó del cuerpo justo cuando el guardia ofendido disparó su cero a Naruto. Lo único que terminó golpeando fue el cadáver del Oyou que Naruto acababa de matar. Las orejas de Naruto se movieron cuando se escuchó un pequeño estruendo proveniente de la aldea detrás de él. Sonaba algo así. Pasos, y tal vez algo de galope. Y había cientos de ellos. Oh, mierda, pensó Naruto. Ese Oyou ya ha reunido a una pandilla. Naruto se volvió para huir, después de ver al grupo que venía detrás de él. Cientos de Oyous, normales, adjuchas e incluso algunos Hylians se abrían paso lentamente fuera del asentamiento. HMPH. Grunó. Uno de los guardias, un joven adjucha inquieto con un cráneo de animal por máscara, había logrado ponerse frente a él y darle un feroz golpe en el estómago con las púas que tenía por manos. Había ido a propósito a un lugar no fatal, para que el encuentro no lo matara, sino que lo paralizara. Con su estómago herido, el zorro Oyou casi se desploma al suelo sobre una pierna, pero usó la otra para sostenerse y mantenerse erguido. Se puso de pie por un segundo, preparándose para luchar de nuevo, cuando fue golpeado por detrás por una fuerza contundente. Uno de los Oyous en la pandilla había usado un ataque de proyectil para golpearlo directamente en la máscara. Naruto vio colores brillantes, así como un puesto de avanzada muy grande a unos 100 pies detrás de la veintena de guardias. ¿Cómo pudo haber sido tan estúpido para perdérselo? No tuvo tiempo de pensar en eso por mucho tiempo, ya que algunos de los guardias adjuchas comenzaron a atacarlo, golpeando y pateando hasta que un Naruto apenas consciente yacía en medio de un pequeño cráter. Los guardias adjuchas se detuvieron de repente, riendo y mofándose de su premio. Iban a obtener la recompensa de Baragan-sama por capturar al fugitivo. El adormilado Naruto miró a sus captores. Su mundo estaba dando vueltas, y en su mente vio a cientos de ellos, de todos modos, mirándolo con esas miradas despectivas que tenían. Abrió la boca para decir algo sarcástico, pero todo lo que salió fueron algunos ruidos de ahogo y gárgaras. Lo último que vio antes de desmayarse fueron unos grilletes de hierro. Cuando Naruto despertó, lo primero que le molestó fue la falta de la luna creciente de Hueco Mundo. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, ni sabía el lugar al que lo habían llevado. El aspecto de la arquitectura era un claro indicio de que, de hecho, todavía estaba en las noches, pero aparte de eso, no conocía su posición. Era una habitación muy grande, de color azul claro y turquesa. Frente a él, había una puerta grande y ornamentada que conducía a un pasillo largo. Y dos guardias flanqueaban la puerta, mirándolo con aire de suficiencia. No quería quedarse aquí, pero sabía que si intentaba irse tendría que enfrentarse a esos guardias, provocando un alboroto y probablemente más guardias por venir. No había ventanas, aunque algo de luz artificial se filtraba por la amplia entrada. Cuando Naruto puso sus pies en el piso de baldosas, notó que estaba sentado en una mesa larga, turquesa, con sillas altas y estrechas que tenían que tener algún nivel de importancia. Había 4 sillas grandes a cada lado de la mesa, y 2 sillas al pie de la mesa, en una de las cuales estaba sentado. Su apariencia cuadrúpeda hacía que fuera bastante incómodo sentarse en la silla. Miró directamente hacia la cabecera de la mesa, solo para ver la 11ª silla completamente girada. Naruto golpeó con sus patas delanteras la superficie de la mesa. A pesar de su gran tamaño, la habitación en la que se encontraba era sorprendentemente escasa. No había nada dentro de esta habitación además de la mesa larga, y no había adornos ni muebles sobre ella. La habitación quedó completamente en silencio por un momento, cuando Naruto dejó de golpear con sus garras la mesa, pero poco después se escuchó un ruido desde el lado opuesto de la habitación, como si alguien o algo se aclarara la garganta. Me preguntaba cuándo te capturarían, muchacho, y mira eso. Mis soldados lograron ubicarte en tan poco tiempo. ¿Tendré que darles una pequeña recompensa por todo su arduo trabajo?, dijo una voz desde la cabecera de la mesa. Ya lo tengo. Ahora, solo haré que los guardias que te capturaron me recen 18 veces al día. Han demostrado su valía, y como recompensa, mi imagen divina está ahora un poco más cerca de su comprensión. Naruto escuchó una risa arrogante salir de la cabeza.
Y luego, estás tú, chico. El único adjuchas que me había causado mucha humillación y rabia después de tu pequeño episodio en la arena. También deberías considerarte afortunado. En circunstancias normales, te habría enviado el campamento de esclavos para que seas torturado y trabajes por el resto de tu miserable vida. Pero no, has causado a mi mayor tradición una humillación tal que debes ser tratado de una manera más especial. La enorme silla principal se giró y Naruto observó con expresión impasible cómo Baragan apareció a la vista, con una sonrisa esquelética en el rostro. Naruto se burló. Tu arena no era exactamente la cosa más segura del mundo. Cualquier idiota podría haber escapado de ella, mintió Naruto, recordando lo difícil que fue y la suerte que había tenido de escapar. Baragan nunca perdió su sonrisa. Dime algo, chico, ¿sabes de qué está hecho este palacio? Preguntó Baragan. La pregunta al azar tomó a Naruto por sorpresa, y cuando negó con la cabeza, Baragan sonrió más ampliamente. Parece pensar que está hecho de mármol, pero ciertamente no es el caso. Verá, las partes de este palacio además de la arena están hechas de una cosa. Huesos huecos. Los ojos de Naruto se agrandaron. ¿Lo entiendes ahora? Cada parte de este palacio está hecha de los restos óseos de todos mis esclavos, enemigos y ejércitos que he capturado. Me gusta mantener a mis enemigos cerca de mí, ¿ves? Por eso he injertado todos ellos en mi espacio vital para recordar todos los crímenes que se han cometido contra mi piedad. Naruto rió. Eres un rey podrido, repitió. Baragan se inclinó ligeramente hacia adelante. Parra, no tienes derecho a decir eso después de lo que hiciste en la arena. Todo lo que hiciste fue ser extremadamente cruel con mis vasallos. Y no olvidemos ese ridículo sueño tuyo. Replicó él, tratando de obtener una ventaja sobre Naruto. Recuerdo que me lo dijiste cuando estabas aquí arrastrándote con ese grupo de hoyos. Esa fue la razón por la que querías unirte a mi ejército, porque pensaste que si eras parte de él, tendrías más posibilidades de destruir el Shinigami. Pero ahora, todos tus compañeros están muertos, y tú te sientas frente a mí capturado, listo para enfrentar tu muerte. Dime, ¿cómo planeas lograr esa meta ahora? Baragan esperaba una reacción negativa, probablemente ira, pero se sorprendió mucho al ver a Naruto cruzar las manos sobre la mesa pensativamente, sonriendo levemente mientras lo hacía. Su respiración se hizo más lenta y la sonrisa de Baragan desapareció de su rostro esquelético. Naruto golpeó la mesa varias veces con sus afiladas garras, creando un suave ritmo musical con sus dedos. Se reclinó en su silla, mirando a los guardias frente a él, además de notar a varios detrás de ellos afuera en el pasillo. Suspiró y finalmente habló. No significa nada. Entonces, ¿qué pasa si mis camaradas están todos muertos? Eran débiles, cayendo bajo el hechizo hipnótico de Fuermos. Nunca podría realmente llamar a esos hoyos mis compañeros. Después de que salimos de la arena, dejó de ser mi camarada en el momento en que me atacó por la espalda. En cuanto a mi sueño, Naruto vaciló por un segundo, antes de decirlo con renovada confianza. No lo detendrás. Escaparé de este lugar, y lo haré solo si tengo que hacerlo. El Shinigami y Konoha serán destruidos, sin importar el costo. Baragan se puso de pie, una risa sarcástica brotó de sus pulmones. Como si pudieras hacerlo solo. Hay muchos Hoyous que resienten a los Shinigami y dedican toda su vida a verlos destruidos. Pero tu sueño es la cosa más ridícula que he escuchado en mi larga existencia. El dios rey señaló a Naruto. Escucha, este lugar de Konoha, ¿de verdad crees que podrás destruirlo tú solo? Incluso si te convirtieras en un Bastolorde, eso no sucedería. Hay al menos un Shinigami protegiendo cada ciudad humana importante que existe, e incluso si puedes matar a ese, Seireike y estará en tu trasero con respaldo antes de que puedas destruirlo por completo. La única forma en que podrías destruirlo es si eres un rey, y usas tu poder militar para barrer el lugar en cuestión de minutos. Naruto estaba a punto de decir algo, pero Baragan lo interrumpió. Y lo que es más, ha habido reyes que querían hacer algo similar a eso. Los que quieren gobernar Hueco Mundo y luego lanzar sus ejércitos en la sociedad de almas. Pero, sus planes nunca pasan del primer paso. ¿Saber por qué? Preguntó Baragan retóricamente. No, dijo Naruto con cautela. Es porque se envuelven en su propia codicia.
se obsesionan con tomar más y más territorio aquí en Hueco Mundo, que los tontos ni siquiera lanzan su invasión planeada de la sociedad de almas antes de ser derribados. ¿Y qué? No seré como ellos. Rugió Naruto. Baragan negó con la cabeza. Eres un tonto por no darte cuenta de antemano. Hormiga. Te mostraré lo que les sucede a los soñadores dentro de Hueco Mundo. Con esa declaración, Baragan metió la mano dentro de su túnica y sacó un hacha de batalla larga, delgada pero afilada que el rey había estado escondiendo antes. Gran caída, esta será la espada de tu verdugo, y es una que liberó al mundo de muchos soñadores elevados como tú. Ni siquiera necesitaré mi respira para un adjuchas como tú. Naruto se puso de pie rápido como un relámpago, preparándose para una pelea. Me pregunto si puedo sacarle mis curvas. O tal vez pueda usar otro ataque basado en Reiatsu para ponerlo a la defensiva. De cualquier manera, esta no será una pelea fácil. Baragan apuntó su hacha al suelo, preparándose para iniciar la pelea. Gruñó Baragan mientras usaba a sonido. Es rápido, pensó mientras miraba a su izquierda y veía a Baragan aparecer. Baragan retrocedió con severidad, empujando su hacha hacia un lado en preparación para un ataque. No puedo bloquear, pensó Naruto desesperadamente. El rey lanzó el hacha, atravesándola con el torso de Naruto y dándole al joven Oyou un desagradable corte. Naruto gorgoteó sangre e intentó tomar represalias, pero Baragan no le dio la oportunidad. Usando su bota puntiaguda, Baragan pateó bruscamente a Naruto hacia el lado izquierdo de la pared, dejando un enorme cráter con Naruto encorvado en el medio. Pequeños pedazos de pared se derrumbaron sobre la cabeza de Naruto, agregando más lesiones a su cuerpo ya herido. Escuchó el áspero golpeteo de la bota de Baragan y, a través de una visión borrosa, vio vagamente al rey que se acercaba a él. Se puso de pie, aunque estaba luchando y apenas podía moverse a partir de ese momento. Mira eso. Tienes sueños tan grandes, pero eres tan débil. Alguien como tú nunca podría esperar destruir al Shinigami. Eres solo un adjuchas normal, destinado a ser devorado eventualmente, y no uno que evolucionará en estado vasto lorde. Me voy a convertirme en un rey K. Yo voy a lograr mi sueño, y también haré un reino KF mucho más grande que y el tuyo podría alguna vez esperar ser. Jadeó, y aunque fue golpeado y tartamudeó, dijo el comunicado con orgullo y con absoluta certeza de su éxito. Baragan hizo un ruido al respirar, y los dos se quedaron en silencio por un momento, hasta que Baragan levantó el pie y pateó bruscamente a Naruto directamente en la cabeza con él. Naruto gritó de dolor extremo, antes de golpearse la cabeza contra la pared y caer inconsciente. Baragan volvió a balancear su hacha, estallido. El rey Oyou se apartó de su hacha, que estaba incrustada en el mármol directamente sobre la cabeza de Naruto. Los engranajes giraban dentro de la cabeza del viejo Oyou, pensando en las palabras anteriores de Naruto y el significado detrás de ellas. Dijo que iba a ser rey, con un reino mucho más grande que el suyo. Y logrará su sueño de esa manera. Pero, el verdadero truco fue la forma en que este joven Oyou parecía estar desafiándolo. Sus guardias corrían hacia él, preguntando por qué no estaba matando al pequeño zorro Oyou, y también proponiendo hacerlo ellos mismos. Silencio, hormigas. Estoy pensando. Rugió, y los dos Oyous se quedaron quietos como una estatua, sus posturas temblaban y sus rostros sudaban. Uno de ellos estaba un poco relajado, por lo que su compañero lo puso en forma. Baragan olvidó la humillación que este zorro le había causado en la arena y se concentró solo en lo que había dicho antes. Si este niño se convierte en rey, imagina la amenaza que podría representar para su reino. Eso, en esencia, fue algo bueno para Baragan. Los otros gobernantes de Hueco Mundo habían sido sorprendentemente reservados últimamente, y su reino no ha participado en una batalla en casi 40 años. La misericordia de Dios te dejará en libertad esta vez, zorro. Intenta crear un reino tan bueno como el mío, y veremos qué tan lejos llegas en este pequeño juego. Aceptaré ese desafío, y si de alguna manera lo haces lograr crear tu propio reino, entonces personalmente lo aplastaré en ese mismo momento. En una gloriosa batalla de muerte, destrucción y depravación. Mi estatus como dios aumentará una vez más, al igual que mi territorio debido a los tontos soñadores como tú. Baragan le susurró al inconsciente Naruto, por lo que solo él pudo escucharlo. ¡Ey, hormigas de ahí!
Habló con sus guardias. No vale la pena matar este pedacito de basura. Llévalo fuera del palacio y tíralo a la arena como a la basura que es. Pero no lo mates, ¿entiendes? Quiero que viva todos los días de su vida. Sabiendo que Dios le mostró misericordia. Ordenó Baragan. Los guardias saludaron enérgicamente al mismo tiempo, caminando hacia el cráter y sin demasiada gentileza levantaron al inconsciente Naruto en el aire. Los dos salieron de la habitación con su cargamento, tratando de prepararse mentalmente para el largo viaje hacia la puerta que los esperaba. Baragan sonrió siniestramente mientras se marchaban. Te veré de nuevo en la cima del mundo, chico. Ese es el momento exacto en que morirás, barra. Los dos guardias tardaron casi 2 días en llegar a la puerta principal de las noches. Y eso fue con su velocidad más rápida que la humana. Incluso el vestíbulo cerca de la puerta principal tardó casi 1 hora en atravesarlo, pero después de eso, el paisaje pasó de la extraña arquitectura a los cuarzos. Tan pronto como eso sucedió, los dos guardias balancearon el cuerpo inconsciente y herido de Naruto y lo arrojaron a la arena en las afueras de las noches. Aterrizó tendido en el suelo junto a un árbol, con los brazos y las piernas separados unos de otros. Los dos guardias se limpiaron las manos, como si estuvieran tratando de deshacerse de la presencia de Naruto. Uno de ellos, un Oyou de aspecto más inteligente, habló con el Oyou inconsciente. Has sido salvado por la misericordia de Dios, pequeño Oyou. No digas que fue la suerte lo que te sacó de esto con vida. Tendrás que pasar el resto de tu vida pensando en el hecho de que ahora estás en deuda con él. Alteza. El Oyou menos inteligente se burló, ofreciéndose a darle su propia púa a Naruto. Y no esperes tener misericordia 2 veces. Si volvemos a ver tu fea taza por aquí, ahora incluso la gracia de Isignes te salvará en ese momento. No olvides eso. Los dos Oyous se rieron a carcajadas una última vez, antes de volverse para regresar a las noches. Naruto se quedó solo en la arena, sin amigos, herido y atrapado en un mundo frío y cruel. What? Capítulo terminado. Tenemos otro corto esta vez, aunque este capítulo cierra oficialmente el arco de las noches. Ahora, podemos pasar a cosas más grandes y mejores, animar. En caso de que no haya visitado mi perfil, no sabrá que ahora le agregué una nueva función. Saluda al segmento de historias. Aplausos. En esta maravillosa sección, ahora publicaré las próximas fechas de actualización para todas mis historias. Sin embargo, no son perfectos, ya que siempre pongo la fecha antes de escribir la historia. Por eso, siempre me doy 2 o 3 fechas de actualización antes de tiempo para compensar esto. Tenga en cuenta que podría actualizar durante cualquiera de esas fechas. Traducciones y otras funciones. Gran caída. Gran caída. Adiós. So hard, I gotta fade.